Universidad de Lima y en la Universidad Científica del Sur. Por favor, recibamos un fuerte aplauso de nuestros casos. ¿Probando? ¿Me escuchan? ¿Sí? Buenos días a todos. Les agradezco su presencia para hacer así más interesante la exposición, que de seguro será de su agrado. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre un tema que es bastante, quizás novedoso, podríamos decir. No tanto novedoso porque tiene muchas décadas, pero que no es conocido en la corriente principal de la macroeconomía que normalmente se estudia en las universidades, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Se trata de la macroeconomía del capital, ¿no? Y también, aparte de explicar esta macroeconomía, ¿no? Desde un enfoque teórico, vamos a, como segunda parte de la exposición, vamos a ver, explicar, mostrar la estructura de la producción en la economía peruana, utilizando los cuadros de oferta de utilización, famosos COU, que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Informática, que tampoco se usa normalmente en el análisis macroeconómico, porque el análisis macroeconómico está muy concentrado solamente en el Producto Bruto Interno, que no nos olvidemos que es el valor agregado, es decir, es la producción de los bienes finales, dejando de lado toda la producción de los bienes intermedios. Aquí tenemos un pensamiento de Friedrich Hayek, ¿no? Un gran representante de la escuela austriaca, ¿no? Que fue laureado con el premio Nobel en 1964, que nos dice: antes de preguntarnos cómo pueden salir mal las cosas, tenemos primero que explicar cómo pueden salir bien. Y este pensamiento es muy profundo, porque de manera implícita, ¿no? Nos está diciendo de que dejemos de ver el pesimismo del corto plazo y veamos el optimismo del largo plazo. Ese es el mensaje central de Hayek. Muy bien, tenemos la parte 1, que es, vamos a explicar brevemente una pequeña evolución, ¿no? Del pensamiento económico, de cómo se fue gestando la macroeconomía del capital, ¿no? Y también vamos a ver conceptos generales, ¿no? De este tipo de macroeconomía, ¿no? Y también en la parte 2 vamos a ver el modelo de Roger Radisson, que es uno de los modelos que sintetiza la macroeconomía del capital. Es un modelo gráfico, pero hay algunos economistas bastante jóvenes de la escuela austriaca, como se puede decir, lo han matematizado. Es decir, el modelo de Roger Radisson ya está en matemáticas, ¿no? Para aquellos que les gustan las matemáticas, lo pueden ver también. Y la última parte, ya como dijo el gran presidente de la UNDE, vamos al mapa, ¿no? Es decir, vamos a ver estadísticas, ¿no? Del año 7 al año 22. Muy bien. Entonces acá tenemos grandes autores, por ejemplo tenemos a William Stanley Jevons, inglés, ¿no? Pionero en analizar la estructura de la producción. También él fue uno de los que planteó, ¿no? La teoría de la utilidad marginal, ¿no? Junto con Walras y con Carl Menger, ¿no? Entonces él planteó en su libro un triángulo, donde explicaba que el capital primero se va formando de etapas más originarias hasta la etapa final, y después el capital se va degradando, ¿no? Eso fue su conceptualización, pero no la desarrolló tanto, simplemente la planteó, le explicó en un par de páginas y de ahí siguió con su trabajo. Después tenemos a Carl Menger, que es considerado el fundador de la escuela austriaca, ¿no? Donde en su libro de la economía política clasificó los bienes en diferentes órdenes, ¿no? De bien de consumo, que es el primer orden, ¿no? El bien final, y los primeros bienes intermedios, partiendo de los bienes originarios, que es la mano de obra y la naturaleza, ¿no? Él explicó también la espontaneidad de muchas instituciones, en especial se concentró en el dinero.
Después viene Eugen von Bauer, un gran exponente también, que desarrolló la estructura de la producción y la formación del capital, y que según Schumpeter fue el que mejor criticó a la teoría de la explotación, entre ellas el marxismo, científicamente, ¿no? Y von Bauer tuvo un debate muy intenso con los economistas que pensaban que el capital, la productividad del capital es el que formaba las tasas de interés en la economía, ¿no? La tasa de interés de las empresas. Von Bauer explicó lo contrario, que es el tiempo y la subjetividad entre la preferencia entre el bien presente y el bien futuro, la que va formando la tasa de interés en el mercado y la que va formando la tasa de rentabilidad en el proceso empresarial. Bueno, tenemos a Ludwig von Mises, uno de los grandes exponentes también de la escuela austriaca, ¿no? Muy conocido con su epistemología muy diferente a la del mainstream, ¿no? Conocida como el apriorismo praxeológico, donde la acción humana, toda la economía parte de las decisiones individuales de las personas, ¿no? Y no desde un agregado, ¿no? Él también fue inspirado en la teoría de Menger y de von Bauer para desarrollar lo que se conoce como la teoría del ciclo económico, y hasta el día de hoy sigue vigente. Después tenemos a Hayek, seguidor de von Mises, donde fue un gran pionero también en los procesos espontáneos de economía, y también fue un pionero, aunque parezca mentira, en la neurociencia, cuando él era alumno de psicología, ¿no? Escribió un libro que hasta ahora sigue vigente, y que el neurólogo famosísimo, Fuster, ¿no? Vigente el día de hoy, lo considera Hayek, ¿no? Y Fuster se ha impresionado de cómo una persona sin ser neurólogo, sin ser psiquiatra y sin ser psicólogo pudo contribuir tanto en la neurociencia, ¿no? Hayek desarrolló una figura muy conocida como la teoría de los hayekianos, que analiza las diferentes partes, fases, etapas que tiene la producción de los bienes originarios, que es la mano de obra y la naturaleza, hasta llegar al bien final. Y por último tenemos a Murray Rothbard, ¿no? Uno de los contemporáneos, pero ya fallecido, que utilizando la teoría del ciclo económico de von Mises explicó la gran depresión del siglo XX, en los años 30, ¿no? A la luz de la teoría del ciclo económico de von Mises y de Hayek, ¿no? Muy bien, vamos a desarrollar ahora el modelo de Roger Davison, que es una de las expresiones de la macroeconomía del capital, ¿no? El profesor Roger Davison todavía sigue vigente, ¿no? Es profesor de la Universidad de Harvard, ¿no? Y es considerado como uno de los macroeconomistas del capital más famosos. Bueno, este modelo tiene tres partes, ¿no? Perdón. La primera parte es conocida por todos nosotros, que es el modelo de fondos prestables, donde hay una oferta, una demanda, ¿no? Ese es un concepto ya que viene de la economía clásica, ¿no? También tiene una frontera de posibilidad de producción, ¿no? Donde implica en un eje el consumo y en otro eje la inversión, ¿no? A diferencia de las fronteras conocidas por todos nosotros, la que sobre todo planteaba Paul Samuelson, donde un eje ponía tanques y en otro eje ponía mantequilla, ¿no? O sea, el mensaje subliminal de Paul Samuelson era de que si hacemos tanques, comemos menos mantequilla, ¿no? Y por último está la estructura de la producción, que justamente se usa el triángulo hayekiano, ¿no? Este modelo, entre muchos frutos que puede dar, ¿no? Analiza lo que es la economía progresiva, que es una teoría de crecimiento económico que se basa básicamente en que el ahorro es la fuente de la inversión, sin ninguna intervención del gobierno ni de un banco central que baja la tasa, hasta subsidios, ¿no? O sea, existe esa posibilidad de que la economía crezca sostenidamente sin ninguna intervención. Pero también implica lo que se conoce como la economía regresiva. Ese viene un concepto de Mises, ¿no? ¿Qué significa regresiva? Significa que las personas prefieren más el consumo presente que el futuro, valoran más el presente que el futuro, ahorran menos, consumen más. En términos coloquiales podría decir que se gastan toda su renta hoy, ¿no? Y no invierten. Entonces la economía va degradándose el capital hasta que hay un momento en que se vuelve menos productiva y produce menos bienes, ¿no?
menos tecnificados, ¿no? Y la economía prácticamente, su población baja muchísimo su nivel de vida, ¿no? El caso regresivo podría verse, por ejemplo, en los países comunistas, como el caso de Cuba, ¿no? Es el mejor ejemplo, ¿no? Cómo a lo largo de los últimos 60 años se ha vuelto más pobre, ¿no? A diferencia de otros países como Corea del Sur, que se ha vuelto más lenta, ¿no? Muy bien, este es el modelo. Acá tenemos el modelo de los fondos prestables, tenemos la oferta. Se asume que cuando aumenta la tasa de interés las personas ahorran más, ¿no? Es decir, ven al ocio como un bien inferior, ¿no? Acá tenemos la demanda de fondos prestables, que si la tasa es mayor, cuesta más caro invertir. Acá tenemos la famosa FPP, que es la frontera de posibilidad de producción. Y este dibujo, esta frontera, refleja el famoso trade-off que existe entre consumo e inversión, ¿no? Es decir, si yo quiero invertir más, tengo que consumir menos y ahorrar más, ¿no? Y si yo consumo más, ahorro menos, invierto menos. Entonces aquí hay, por ejemplo, una gran diferencia con la teoría keynesiana tradicional, ¿no? La original, en que consumo e inversión tenían que ir juntos para que haya más gasto en la economía y haya más producción, ¿no? Entonces, esta teoría keynesiana adolece, digamos, de considerar este trade-off, que se podría considerar como un trade-off intertemporal, ¿no? Porque si yo ahorro hoy día, ¿no? Y consumo menos, y que en el futuro voy a poder consumir más, ¿no? Y acá tenemos el famoso triángulo gaussiano, que no es nada más que diferentes etapas, ¿no? Desde los bienes originarios, que es la mano de obra y los bienes de la naturaleza, ¿no? Van madurando, se van formando los valores agregados y al final se tiene el bien final, ¿no? Entonces acá hay una coordinación entre los tres gráficos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que se forma la tasa de interés, ¿no? Con la oferta y la demanda se define cuánto se invierte, y cuando se invierte también define el consumo, y este consumo coincide con este cateto vertical del triángulo gaussiano, ¿no? Muy bien, vamos a ver dos casos, ¿no? Un caso de la economía progresiva, donde los individuos prefieren consumir más en el futuro que en el presente, en el sentido que ahorran, consumen menos y en el futuro van a poder consumir más, ¿no? Entonces, en este caso, la oferta de fondos prestables se expande, baja la tasa de interés, aumenta la inversión, entonces la economía pasa del punto 1 al punto 2, es decir, baja el consumo y aumenta la inversión. O sea, hay un movimiento a lo largo de la frontera de posibilidad de producción. Y en este caso, el triángulo sufre una contracción vertical porque el consumo está disminuyendo, porque se está ahorrando más, pero por otro lado, y aquí viene la gran novedad de este modelo, es que se invierte en las etapas más alejadas del consumo. Es decir, comienzan a aparecer inversiones más técnicas, ¿no? Más alejadas, digamos, de los bienes finales, ¿no? Porque aquí hay una caída en la demanda de bienes de consumo, ¿no? Las rentabilidades se hacen menores en los bienes de consumo, entonces los inversionistas se orientan a las etapas más alejadas del consumo, de tal manera que el triángulo sufre una deformación. Pero después, cuando las inversiones maduran, van a haber más bienes de consumo, una mayor cantidad de bienes de consumo, una mayor variedad de bienes de consumo, lo que hace es que la frontera de posibilidad de producción se expanda. Entonces el consumo salta del punto 2 al punto 3, y aquí en el triángulo, esta hipotenusa se mueve de manera paralela hasta una nueva recta, que está aquí, ¿no? De tal manera de que el consumo aumenta hasta C3, que coincide con este punto 3, ¿no? Y también hay más inversión en el sentido de que la economía se vuelve más tecnificada, tiene bienes de mejor calidad y la economía se vuelve más productiva, ¿no? Este sería una teoría de crecimiento económico, ¿no? Que se le llama en esta literatura la economía progresiva y crecimiento sostenible, ¿no? Ahora pasamos al caso 2, que es el que origina el ciclo económico, ¿no? Partimos también de cero otra vez con este modelo, y aquí está la diferencia notable en que el Banco Central, en este caso la autoridad monetaria, pues no quiere decir reserva, estoy hablando en general, ¿no? La autoridad monetaria expande la oferta de dinero. Entonces, al expandir la oferta de dinero, el empresario no sabe si ese dinero se debe a un ahorro o a un dinero que ha emitido el Banco Central. O sea, no hay esa información. Simplemente la economía asume que está aumentando
la oferta de fondos prestables. Entonces baja la tasa de interés y aumenta la inversión. Pero acá hay un disloque. Es decir, como ha bajado la tasa de interés, las personas ahorran en este punto acá. Entonces hay una descoordinación entre inversión y ahorro. Y esa descoordinación, que es esta distancia de aquí, la cubre la emisión de dinero. Entonces quiere decir que las personas se vienen acá, al punto 3, y los empresarios se vienen al punto 2. Entonces el punto 1 se disloca, viene por aquí, se viene por acá, y al final sacamos una resultante, así como hacen los físicos, ¿no? Cuando tienen dos ejes y sacan una resultante. Sacamos una resultante y la economía se viene al punto 4. ¿Qué es el punto 4? El punto 4 está fuera de la frontera de posibilidad de producción. Sí. ¿Y cómo es eso posible? Sí es posible, pero no es sostenible. O sea, podemos estar en este punto, pero tarde o temprano la economía va a regresar a la frontera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el triángulo? Tiene un jalón de los dos lados, ¿no? Aumenta el consumo por un lado, pero también aumenta la inversión. Entonces, digamos la fórmula, ¿no? Muy bien. Esta es la fase 1. En la fase 2, como este crecimiento económico no es sostenible en el tiempo, la autoridad monetaria, va a tener que quitar el estímulo monetario. Al quitar el estímulo monetario, entonces esta oferta regresa a su posición inicial y sube la tasa de interés. Al subir la tasa de interés, lo que sucede es lo que explicó Mises, ¿no? Las malas inversiones que se llevaron a cabo porque la tasa de interés bajó, comienzan a quebrar, porque comienza a escasear el fondo de maniobra, comienza a escasear los créditos para el capital de trabajo, se hacen más caros y entonces muchas empresas comienzan a cerrar operaciones. Entonces la economía pasa a una fase regresiva. Entonces al final del punto 4 se contrae la FPP, ¿no? La frontera de producción, la oferta de fondos prestables también se contrae porque hay menos ahorro. Y finalmente, el triángulo hayeckiano acaba con esta hipotenusa que está hacia el origen, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje entonces? Significa de que el ciclo económico, según los austriacos, es endógeno. Y el estímulo, el detonante, es la emisión de dinero, bajar tasas, subsidiar, dar empleo y que haya más construcción, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es la fiesta, el agua. Y después el mismo banco estimuló, tiene que quitar el estímulo. Pero cuando quita el estímulo, no es tan simple. No es como que entró el agua aquí, llenó la sala y se ve el agua y todo sigue igual. No, el agua entra y destruye todas las carpetas, destruye las sillas, ¿no? Entonces, el hecho de haber estimulado la economía y haber hecho crecer artificialmente, cuando se quita el estímulo, la destruye. Esa es la teoría del ciclo económico austriaco. Y está muy bien documentado con estudio de la Gran Depresión del siglo XX y la crisis del 2008, ¿no? También hay documentos que explican bajo la luz de esta teoría, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, dejamos el análisis teórico y nos vamos a las estadísticas. El INEI publica unos cuadros que se llaman cuadro de oferta y utilización, que son unos cuadros enormes, son unos cuadros donde el eje vertical tiene 365 productos y el eje horizontal tiene 101 actividades productivas. Pero también publica una matriz de 14 por 14, que es la más didáctica, es la que yo utilizo normalmente en mis escritos, en mis clases, ¿no? Y en esta exposición, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, 14 productos, ¿no? Agropecuarios, de pesca, petróleo, gas, productos manufacturados, ¿no? Esto aquí. Y acá tenemos las actividades, ¿no? Y acá hay uno que es otros servicios, que es muy importante, pero claro, están agrupados, ¿no? Estos son otros servicios, ¿no? Tenemos servicio inmobiliario, tenemos vivienda, educación privada, educación pública, salud pública, servicios sociales, entretenimiento, reparación de computadoras y otras actividades, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar a ver estadísticas, ¿no? Acá pongo este dibujito aquí para mostrar que lo que estamos viendo aquí se llama el valor bruto de la producción. ¿Qué cosa es el valor bruto de la producción? En toda la producción de la economía, considerando los bienes intermedios y los bienes finales.
es el concepto más amplio de la producción en la economía. Y eso lo publica el cuadro oferta y utilización. Entonces, acá he tomado algunas actividades económicas, la agricultura, la manufactura, la extracción, la construcción y el comercio, justamente para compararlas, ¿no? Por ejemplo, la que destaca en el valor bruto de la producción es la manufactura. Fíjense la cifra, ¿no? 235.403, ¿no? Está en miles de millones, eso es lo real. En cambio, la agricultura contribuye muy poco, ¿no? Después también destaca la construcción y destaca el comercio. Y también podemos ver una evolución positiva, ¿no? Desde el año 2008 hasta el 2022, ¿no? Estamos en una senda de crecimiento, ¿no? Acá tenemos la demanda interna, que el INEI también le llama consumo interno, ¿no? Pero realmente no es consumo interno. Si vamos al modelo de Roy Garrison, es inversión. Son todas las etapas previas al bien final, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, también destaca la manufactura. La agricultura, muy bajo, con 12.000 nada más. Y la extracción de petróleo, gas, minerales, también tiene una muy poca participación en la demanda interna. Eso significa que la actividad de extracción, ¿no? de minería, de petróleo, tiene muy pocos procesos, digamos, que conectan bienes intermedios con bienes finales, ¿no? Como vamos a ver más adelante. La construcción también destaca aquí y el comercio. Y acá viene ya el valor agregado bruto, ¿no? Es un paso previo del PBI, ¿no? Porque el PBI no es nada más que el valor agregado bruto, le sumamos los impuestos. Pero el INEI estima el valor agregado bruto, ¿no? No estima directamente el PBI. Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, que acá sí destaca extracción. En el año 22, por ejemplo, con 62.000, manufactura sigue siendo también el líder, con 73, ¿no? Pero aquí lo sorprendente es que este sector es el que más contribuye en la producción de bienes finales, en este sentido, en el PBI, porque es el valor agregado bruto, ¿no? Después está construcción y después tenemos comercio, ¿no? Y agricultura siempre está con niveles bajos. Bueno, acá está la proporción entre el valor bruto, que lo asumimos como si fuese 100, ¿no? La demanda intermedia y el valor agregado bruto, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, del año 2008 al 2022, siempre se han mantenido con datos muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, del 100% del valor bruto de la producción, el promedio como dice, es 48% de demanda interna y 51%, 52% el valor agregado bruto. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros le damos mucha importancia al PBI, pero dejamos de lado la demanda interna, ¿no? Bueno, el empleo equivalente es una categoría que usa el INEI. ¿En qué consiste el empleo equivalente? No es eficiente medir la cantidad de empleos, sino un empleo representativo. ¿Cuál es ese? En un sector se suma la cantidad de horas, ¿no? Y de ahí se divide entre las horas de un trabajo a tiempo completo. ¿Por qué se hace eso? Porque hay gente que trabaja 3 horas aquí, trabaja 3 horas allá, trabaja 2 horas acá. Entonces, sumar empleo no es bueno. Entonces, el INEI utiliza esta categoría. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Las cifras, ¿no? Tenemos acá agricultura, manufactura y comercio, ¿no? Tenemos acá en miles, ¿no? Por ejemplo, acá dice 1.325.000, ¿no? Empleos equivalentes, ¿no? Entonces, el que más se caracteriza, por ejemplo, el comercio, la manufactura, ¿no? En dar empleo, ¿no? Y acá tenemos extracción, transporte y telecomunicaciones. Por ejemplo, extracción, miren ustedes las cifras, ¿no? Acá tenemos 150, 200, 250 y acá tenemos miles, ¿no? Después tenemos el empleo equivalente remunerado, que es, remunerado significa que es formal, ¿no? Porque también hay no remunerados que son los informales. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que acá tenemos alojamiento, servicios financieros, servicios de empresas, servicio pública, ¿no? Tienen estas cifras, ¿no? Que son 800, 400, ¿no? Acá tenemos como que destaca, acá destaca los servicios de empresas, servicios financieros. En cambio acá, miren, otros servicios, es un paquete, miren la cantidad de empleo equivalente que eran formales, 2.000, 1.800, 1.050. Bueno, acá tenemos el empleo equivalente no remunerado, que son los informales, ¿no? Podemos comparar aquí, por ejemplo, la agricultura, el comercio, la manufactura, el transporte y alojamiento, ¿no? La cantidad de empleos que dan, miren, agricultura sobre todo, da muchísimo empleo equivalente,
Y si le pone extracción, electricidad, telecomunicaciones y servicios de empresas, que son los más productivos, dan poco empleo. Ya acá podemos, ¿no?, inducir, ¿no?, es algo inductivo, es decir, que los sectores, digamos, que son más productivos son los que menos empleo dan. Acá viene la productividad, ¿no?, es un ratio, ¿no?, que se me ocurrió, es algo espontáneo. ¿Qué hacemos aquí? Decimos, ¿cuánto contribuye cada empleo equivalente al valor agregado bruto? Entonces, el que más contribuye definitivamente es extracción. ¿No? Extracción y electricidad y servicios financieros. Y lo que menos contribuye son agricultura, manufactura, construcción, alojamiento, comercio y transporte. Aunque manufactura sí que se mantiene, ¿no? Acá tenemos remuneraciones por empleo equivalente, ¿no? Es decir, cada empleo equivalente, ¿cuánto contribuye a las remuneraciones? ¿No? Fíjense ustedes las cifras acá: extracción, electricidad, servicios financieros. Miren las cifras: 81.000, 73.000. Y acá, agricultura, manufactura, construcción, comercio, transporte, alojamiento. Miren las cifras: 11.000, 100.000. Entonces hay una gran diferencia entre los dos. La productividad del empleo equivalente remunerados respecto a los excedentes de explotación, que hacen la rentabilidad de las empresas formales. Porque el ingreso mixto es la rentabilidad de las empresas informales, que son más que todas las familiares. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿quiénes son los que más rinden? Extracción, electricidad y servicios financieros. Miren las cifras acá, son enormes, ¿no? Y en cambio acá, agricultura, alojamiento, miren cuánto rinden, ¿no? Es decir, cada empleo equivalente, ¿en cuánto contribuye a la utilidad de la empresa, ¿no? Son unas diferencias enormes. Acá tenemos la productividad del empleo equivalente no remunerado, que vendrían a ser los informales, que son normalmente las bodegas, las empresas familiares, donde no hay un sueldo, pero que el que administra le reparte dinero a su hijo, a su nieto, a su abuelito, ¿no? Así que ese es el informal, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, miren ustedes, pesca, construcción, servicios de empresas, extracción, servicios financieros, tienen, digamos, una productividad mucho mayor que agricultura, telecomunicaciones y comercio, ¿no? Bueno, ya estamos acabando. Proporción del excedente de explotación con respecto a ingresos mixtos. Tenemos acá, por ejemplo, la pesca tiene una gran proporción de utilidades formales con respecto a utilidades informales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, si estamos acabando ya ahorita, ¿no?, la diferente proporción. Por ejemplo, acá tenemos construcción, tiene mucho más excedente de explotación, ¿no? Es decir, más utilidad formal que la informal. Pero acá viene agricultura. Agricultura tiene la utilidad que tiene mucho mayor informal con respecto a la formal, ¿no? Este es el tema destaca, ¿no?, la agricultura. Y también alojamiento. Eso me llamó la atención con esta investigación, ¿no? Alojamiento es un sector muy informal, habría que averiguar cómo es eso, ¿no? Realmente dan alojamiento en sus casas, eso, ¿no? Bueno, y ahora sí nos falta un par de diapositivas. Esta es la proporción entre empleos equivalentes remunerados y no remunerados, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que pesca tiene una gran proporción de remunerados, o sea, formales menos informales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, comercio, miren, comercio tiene una gran proporción, ¿no?, de empleos informales con respecto a formales, ¿no? Igual que transporte, o sea, que transporte y comercio son uno de los más informales. Y bueno, ya digamos, yo le llamo la diapositiva estrella, que es la última. Acá, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido, ¿no?, el empleo formal e informal, es decir, cuánto rinde un empleo formal, ¿no?, en la rentabilidad. Por ejemplo, formal, ya. Un empleo formal, ¿cuánto rinde en la utilidad formal? Informal, un empleo informal, ¿cuánto rinde en la rentabilidad informal? Y miren, estos ratios son sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, acá sale 0.24. ¿Qué significa 0.24? Significa que la productividad del sector formal con respecto al informal es 4 veces. Claro, aquí estamos dividiendo formal entre informal, pero si yo divido el informal entre el formal, quiere decir que la productividad es 4 veces mayor en la agricultura. En cambio, miren en la extracción y en la electricidad. ¿Qué significa 19 y 14? Significa que la productividad del sector formal con respecto al informal es 19 veces. En electricidad es 14 veces. En telecomunicaciones es 3 veces. Y en servicios financieros 5 veces. Es decir, cada empleo en el sector formal es 19 veces más que lo que rinde cada empleo informal en la utilidad informal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los más bajos? Tenemos manufactura, construcción, comercio, transporte, alojamiento otra vez, ¿no?, servicios de empresas, la administración pública, que no tiene informales, obviamente, y otros también, ¿no?
Muy bien, entonces ahora sí vamos a las conclusiones. Muy cortitas. La macroeconomía de la estructura del capital, a diferencia del mainstream, por ejemplo, la teoría keynesiana se concentra en el empleo, la monetarista se concentra en el dinero, la macroeconomía del capital se concentra, como su nombre lo dice, en los bienes duraderos o los bienes de capital. Consideran las etapas de producción y el tiempo. Tiene una teoría del crecimiento económico, economía progresiva, economía regresiva, y también analiza el ciclo económico. En cuanto a la estructura de la producción, podemos decir que la manufactura es la que más contribuye en el valor bruto de la producción, y la demanda intermedia, ¿no?, la manufactura, y las actividades económicas que generan más empleos equivalentes son las menos productivas. Y al revés, la más productiva y las que tienen mejores remuneraciones son las que menos empleo generan. Eso es todo. Muchas gracias.